Yo te doy un ejemplo tontísimo. Cuando uno peleaba con los papás, tú y yo chiquitos, y uno era un poquito maleducado a veces, y entraba a su cuarto furioso y cerraba la puerta. Hoy no hay portazos en las casas. Hoy lo dejan a uno en visto. La inteligencia artificial existe hace 50 años. Lo que sucedió hace un año o 15 meses es que la inteligencia artificial se democratizó y se puso al alcance de todos. Emilia Restrepo Gómez, empresaria, emprendedora, pionera de la transformación digital en Latinoamérica, 30 años de experiencia en el desarrollo y evolución de la industria digital, diseñando estrategias de negocios para la transformación de las grandes corporaciones y la creación de nuevos modelos de negocio. Es la primera mujer rectora del CESA desde 2022. Reconocida en el 2023 entre las 500 personas más influyentes en América Latina según Bloomberg, en el 2022 y 2024 entre las 100 mujeres más poderosas de Colombia según la revista Forbes. Esto es un mandato del Consejo Directivo que entiende que las industrias, los sectores, el mundo se está transformando y que la educación no es la excepción. ¿Tú tienes Netflix? ¿Qué hizo Netflix? Pues aplicó y puso la tecnología al servicio de la familia para hacer la vida de todos ustedes más fácil. Pues así nos imaginamos un poco en el CESA esa formación a lo largo de la vida. En el CESA tenemos dos clientes en el centro. El estudiante, por supuesto, y el docente. Y eso es lo que ha hecho la diferencia a lo largo de estos 50 años. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Emilia, qué placer estar aquí contigo en el CESA. No sabes la alegría que me da volverte a encontrar en esas responsabilidades. Y bueno, un placer que me recibas en tu casa. Pues Mauricio, gracias. Muchos años de conocernos, de saber el uno del otro y bueno, este reencuentro me encanta aquí en nuestra casa y qué rico tenerte aquí en el CESA. Fabuloso, fabuloso. Pues fíjate que en este tiempo he tenido el enorme placer de reunirme con líderes de diferentes instituciones y encontrarme contigo no es por casualidad, porque soy un convencido que hay en la universidad y en el rol que tienes como rectora del CESA una vocación natural a la clientecentricidad, es lo que nos convoca. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso de cómo puede ser la clientecentricidad en una institución como el CESA? De 50 años, cumplen 50 años este año. Y me contabas que acaban de crear la Vicerrectoría de Experiencia y Transformación, lo cual, tengo que confesar, nunca había oído en una universidad que lo tuviera. Entonces, pues era una parada obligatoria. Dije, no, yo tengo que conversar con Emilia, que me cuente el propósito de esta Vicerrectoría, el propósito de la universidad en sus 50 años y cómo estás liderando este cambio de clientecentricidad. Entonces, Emilia, cuéntanos, por favor. Bueno, esto es toda una aventura. Pues mira, yo soy la primera mujer rectora del CESA en 50 años. Llevo 2 años, estoy cumpliendo 2 años frente a la rectoría. Una experiencia maravillosa, una aventura completa, digámoslo así. Y esto es una invitación que me hace el Consejo Directivo con un mandato muy claro y es acompañarnos en el proceso de transformación institucional. Ese es mi background, ahora podemos hablar un poquito de eso. Y bueno, lo primero es volver a mi casa, soy egresada también del CESA, entonces creo que nunca me fui, estudié en el CESA, luego pues muchos años fui simplemente egresada del CESA, luego fui miembro del Consejo Directivo del CESA, después fui mamá de estudiante del CESA y ahora soy rectora del CESA. Entonces, lo llevo muy en mi corazón.
adoro el CESA, pero sobre todo siempre he creído en que lo que nos forman en el CESA, lo que forman los estudiantes que tenemos la posibilidad de salir del CESA, venimos con un sello muy particular. Y tiene que ver precisamente con ese, el cliente en el centro. En el CESA tenemos dos clientes en el centro. El estudiante, por supuesto, y el docente. Y eso es lo que ha hecho la diferencia a lo largo de estos 50 años. Porque no solamente quiero hablar del estudiante, sino también de nuestros docentes. El 80%, el 84% para ser exacto, de nuestros docentes son profesores de cátedra. Eso quiere decir que son personas que todos los días van a su trabajo, tienen una experiencia frente a lo que viven en relación con lo que hacen todos los días y vienen a darle clase a nuestros estudiantes, vienen a darnos clases a nosotros con un factor que yo he denominado el usted no sabe lo que me pasó ayer. Okay. Y eso hace toda la diferencia, porque no es solamente la teoría, sino desde el primer día los estudiantes del CESA vivimos y viven esa práctica en cabeza de nuestros profesores. Yo tuve unos profesores maravillosos, en ese entonces presidente de Corona, el general Álvaro Valencia Tovar, que fue mi profesor de historia, quien nos enseñó a querer a este país y a entender este país. Y así te puedo decir de una cantidad de profesores maravillosos y que hoy tenemos esos pares, digámoslo así, que igual son presidentes directivos de las grandes empresas que vienen y contribuyen formando a nuestros estudiantes como líderes. Te voy a robar esa frase. Usted no sabe lo que me pasó ayer. Así es. Espectacular porque habla, yo creo que en la comunión, en el puente que conecta la academia con la realidad. Al final siempre escucha uno en las conversaciones esa brecha de desconexión que a uno le enseñan cosas que no suceden afuera. Y que uno sale de la universidad perfectamente preparado para cosas que no son necesarias y que no ha enfrentado. Entonces, generar desde muy temprano ese puente por quienes están liderando, pues tiene todo el sentido del mundo. Y hace toda la diferencia. Y hace toda la diferencia. Pero bueno, entonces, devolvámonos un poquito, Emilia, en esta travesía, porque llegaste aquí con un propósito, claramente tienes un ADN CESA, pues creo que no hay nadie con más CESA que tú. Pero hablemos de cuando sales del CESA, ¿a dónde vas? ¿Qué lideras? Sé que tuviste un ADN muy marcado en transformación digital, quiero que nos cuentes, porque la transformación digital al final del día, en mi opinión, versa mucho en modelos de negocio que buscan hacer las cosas de forma diferente, siempre en el deleite del cliente. Pero quiero que es tu historia, cuéntame qué hiciste y por qué del mundo de transformación digital terminas de rectora de una universidad como el CESA. Pues mira, la historia empieza tal vez el día que entré al CESA. Y es que nunca se me olvidará el doctor Marco Fidel Rocha, que era el entonces rector, nos da la bienvenida a todos los primíparos y siempre hay dos frases de él que me quedaron a mí en la memoria. Una se cumplió y la otra no. Una es, miren bien porque probablemente sus parejas están aquí. Eso no se cumplió. Y la otra es, también miren bien, porque puede que sus socios de trabajo, sus no solamente futuros colegas, sino con quienes ustedes van a trabajar a lo largo de la vida, también estén acá. Wow. Y esa parte sí se cumplió. Eso es cierto. Entonces, y además dijo, aquí estamos formando a los líderes empresariales del futuro. Yo vengo de una familia empresarial, yo vengo de una familia en donde hoy, en ese entonces no se hablaba de emprendimiento, pero una familia emprendedora. Ese día empezó lo que cuando me gradué, mientras todos mis compañeros pensaban y si se iban a trabajar a Coca-Cola o al Citibank o Alpina o a una cantidad de compañías maravillosas donde tienen opciones para poderlo hacer, yo pensaba en si vendía tortas de chocolate o si ponía una fábrica de llantas o qué hacía.
Y en ese entonces, quien fue mi socio después durante muchos años, que no es del CESA, ingeniero de operaciones que estudió en Washington, me dijo, mire, hay una cosa, estamos hablando en 1994, o sea, acabo de revelar que me gradué hace 30 años de la universidad. Me dice, hay una cosa que están haciendo que se llama Internet. Y el verdadero visionario, pues fue él, que me dijo, eso va a ser el futuro de la humanidad. Okay. Y yo le dije, wow, me parece bien, tortas de chocolate, llantas, esa cosa que se llama Internet y es el futuro de la humanidad, suena como un poco más emocionante. Entonces vamos al futuro de la humanidad. Okay. ¿Te decantaste fácil? Sí, ese fue fácil. Fue fácil hasta que le digo, bueno, muéstreme el futuro de la humanidad, y resulta que el futuro de la humanidad era una pantalla negra con letras verdes, porque todavía esto no era un ambiente que se llamaba ambiente Gopher, no teníamos los navegadores gráficos que después nacieron. Afortunadamente a los 4 meses nace Netscape. Yo, administradora de empresas, no entendía eso en letras verdes, me parecía que esto no puede ser el futuro de nada. Y muy rápidamente, cuando nace Netscape, entiendo que esto sí puede ser el futuro de algo. Y ahí aprendo algo que es el valor de la diversidad. Cuéntanos, ¿qué es Yo eso? era, y además es algo que he aprendido a lo largo de toda mi vida. Yo fui de las pocas primeras mujeres que entra en este mundo. Este era un mundo masculino y de ingenieros. Y yo era, como digo, el patico feo, porque pues era mujer y además administradora de empresas. Pero nosotros nos juntamos, un ingeniero, una administradora de empresas, y creamos lo que fue la compañía líder durante muchos años, pionera en Colombia y en Latinoamérica en consultoría y mercado digital. Wow. Y eso creo que no hubiera sido posible si no hubiera esas dobles miradas, esa visión diferente, esa mirada distinta, no solamente de lo masculino y lo femenino, sino de un ingeniero con una administradora. Okay. En donde pues el ingeniero estaba muy enfocado en la operación, en que las cosas funcionaran muy bien, en que todo fuera posible gracias a la tecnología, yo con una visión más comercial, mucho más estratégica y siempre orientada al cliente. Para allá iba mi siguiente pregunta, porque nadie es exitoso, en mi opinión, en los negocios si no está deleitando al cliente. ¿Qué lograron descubrir en ese momento, digamos, tan radical de nuevas tecnologías que el cliente demandaba y no había nadie ocupando ese espacio? Mira, lo primero es que nos propusimos algo y era una frase que estaba dentro de los valores de la compañía, y era ofrecer beneficios reales a nuestros clientes. Okay. ¿Queriendo decir qué? Que no es PowerPoints. Que esto no es PowerPoints, que esto no era páginas web con un poco de textos ahí para que puedan reemplazar los catálogos, okay, sino que realmente fueran útiles. Ahí tengo que decir que fue una época maravillosa de hacer empresa, una cantidad de gente que pasó y trabajó con nosotros, a quien tengo un cariño y un agradecimiento profundo, porque pues nos creyeron, pero sobre todo una cantidad de clientes un poco más locos que nosotros, que nos creyeron también. Esto eran reuniones de 3 o 4 horas, no de estrategia, sino de tratar de explicarle a los presidentes de las compañías qué era esa vaina que se llamaba Internet, okay, qué era el www, cómo se conectaban, qué era esa web, cómo funcionaba, anécdotas divinas. No voy a dar nombres, pero un presidente de una compañía muy importante en este país un día me cita, me dice que por favor vaya sola, que quiere hablar conmigo de algo muy importante, y entro a su oficina y le digo, claro, cuéntame en qué te puedo ayudar. Mira, es que a mí necesito que me enseñes a usar el correo electrónico, porque ya me da pena que me los impriman y pues esto no puede ser. Entonces, claro, con mucho gusto, y le enseñé. Y tengo otro que algún día, hablando de Yahoo, nosotros nacimos 4 años antes que Google, entonces esto era la época de Yahoo. Entonces me dice, ¿qué es eso de Yahoo? Es la competencia de Häagen-Dazs. Y yo, no es tan rico como los helados. Pero era una época maravillosa en donde realmente la única forma de hacer crecer esa industria era enseñarle a la gente y mostrarle la utilidad que esto tenía para sus operaciones, para un relacionamiento con sus clientes,
las compañías de consumo masivo empezaron a descubrir que a través de estos medios, por primera vez en la historia, puedan tener una comunicación y una conexión directa con sus consumidores. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Consumo masivo no tiene una conexión directa con su consumidor? No, jamás. Siempre lo hace a través de sus canales, al canal tradicional o a través de las grandes superficies o a través del canal institucional, pero no tiene esa conexión directa con su consumidor. Y este era el primer punto en donde Coca-Cola podía, o Bavaria, hablarle directamente a su consumidor y oírlo de primera mano, no a través de un focus group. Wow. Entonces empezaron a pasar cosas maravillosas. Disruptivas, que digamos. Totalmente disruptivas. Pero, y fíjate, Emilia, te interrumpo porque yo creo que hay una audiencia de empresarios y de estudiantes y de académicos que acá hay una... Estamos en el advenimiento, además, porque esa es la tecnología de una nueva mega revolución que es la inteligencia artificial. Entonces puede uno decir, así como la Internet en los años finales de los 90 transformó el mundo, estamos en una nueva circunstancia en la cual si alguno de los emprendedores, empresarios, los estudiantes dicen, ahí hay una oportunidad, pero por supuesto, porque estamos otra vez en un gran momento en que la humanidad se tiene que reinventar alrededor de la inteligencia artificial. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente en lo correcto. Yo creo que ha habido varios como tipping points ahí bien importantes, ¿no? El primero que te narro, después viene el nacimiento de las redes sociales, ¿no? Que yo creo que es fundamental, que es lo que se conoce como la Web 2. Y luego, porque lo primero era como de una sola vía, después viene la doble vía y después viene este boom de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial existe hace 50 años. Lo que sucedió hace un año o 15 meses es que la inteligencia artificial se democratizó y se puso al alcance de todos. Pero si vamos a ver, lo que pasó con la web fue lo mismo. Y es que de repente se democratizó y pasa una cosa fabulosa. Y es que queda todo esto, una palabrita que me encanta a mí, y es libertad. Ok, ¿por qué? Y es que es la libertad del individuo para decidir qué, cuándo, en dónde, a qué horas y cómo. Okay. Y fíjate que eso sucedió algo fundamental, y es que esa libertad nos transformó a todos. Yo te doy un ejemplo tontísimo. Cuando uno peleaba con los papás, tú y yo chiquitos, y uno era un poquito maleducado a veces, y entraba a su cuarto furioso y cerraba la puerta. Hoy no hay portazos en las casas. Hoy lo dejan a uno en visto, ¿no? Y fíjate que eso transforma las relaciones. Uno antes, para que se comunicaran con uno, pues tenía que llamar a las casas y tú tenías que llamar a tu novia y esto era una cosa complicadísima porque era rezar a que no contestara el papá. Claro. ¿No? Eso era así. Y si contestaba el papá, colgabas el teléfono. O el mudo, se quedaron callados. No, eso llama al mudo. Yo no sabía, ay, Mauricio, ¿por qué no alcancé a contestar yo? Claro. Y si tú ves hoy en todas estas versiones distintas, divertidas que hay en TikTok y en Instagram y todo, de cómo funciona un centennial con un millennial, con un baby boomer. Bueno, usted, ¿cómo contestan el teléfono? Entonces uno dice así, el otro es así, el otro es, oye Siri, ¿no? Y fíjate que son todas estas transformaciones que, ¿cómo baja el vidrio del carro? Así, el otro Siri, baje el vidrio del carro. Y hacia dónde vamos. Y si tú ves, ahí ves el mundo análogo, el mundo digital y la inteligencia artificial. Y todo eso ha llevado a que nosotros como individuos nos transformemos. Eso ha llevado a que las industrias se transformen. Eso ha obligado a que las industrias tengan que reevaluar muchas veces sus modelos de negocio. Y eso ha hecho que nos veamos obligados a entender entonces quién es mi consumidor de hoy. Fíjate, tratando de hacer una síntesis, desde muy temprano en tu vida profesional detectaste que había unas necesidades latentes frente a la tecnología, necesidades del ser humano, de las personas, de cómo esta tecnología, para qué me habilita, para qué me empodera. Construiste el vehículo para ayudar a los empresarios y a las personas a entender esa tecnología, cómo nos transforma, cómo nos hace más eficientes, más competitivos, cómo nos acerca a nuestros clientes. Y que no es de hace 20 años, cambia. En experiencia nosotros decimos que
para nuestros clientes lo que hoy puede ser wow, mañana es paisaje. Ya es que de qué otra manera se hacía eso. Un poco la narrativa tuya que me da risa es cómo como seres humanos nuestros hijos ya dicen, pero papá, eso es obvio, siempre ha sido así, ¿no? Nunca fue obvio, siempre hemos visto que esa tecnología... ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué cuando oprimes un interruptor se prende la luz? Jamás. Sí, claro. Pero seguramente hace 100 años se lo preguntaban y era la fantasía. Total. Entonces, el hilo conductor es, tienes digámoslo, la fortuna, el acierto, la epifanía de decir, aquí hay una oportunidad con tu partner ingeniero Elsie de encontrar un mundo controlado por hombres de ingenieros. Llega una mujer administradora a hacer disrupción, a transformar, a conectar, y te diste cuenta que había que deleitar a ese cliente. ¿Qué pasó de ahí a dónde seguiste? Y sigamos esa ruta que te lleva hasta el CESA de hoy. ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, pues después de 20 años de inventarnos una industria, de crear un nuevo negocio, por llamarlo de alguna manera, de acompañar a las grandes empresas en su proceso, en su travesía, en su proceso de transformación, vendo mi participación de mi compañía y salgo como a decir, bueno, no sé si volver a emprender, no sé si dedicarme a vender tortas de chocolate o a vender llantas, o en fin. Pero definitivamente lo mío era esta industria, lo mío era la tecnología. Me apasionaba el poder apoyar y acompañar a las empresas en buscar soluciones reales, usando la tecnología como habilitador a problemas no solamente de optimización de sus procesos, sino a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. Y se estaba poniendo de moda, porque esto ha sido un mundo de modas, la palabrita de transformación digital. Okay. Entonces me dedico como a estudiar un poco más, a profundizar más sobre el tema de transformación digital, viendo las instituciones, las organizaciones de una manera más integral. Y de ahí me invitan a ser vicepresidente de transformación digital de la organización Ardila Lule, okay, en donde me encuentro con otro mundo, un gran reto, primera vez mundo corporativo, empresa familiar, yo con un alma 100% emprendedora, y dije, bueno, vamos a probar esto cómo es. Yo he hecho mi carrera como al revés, empiezo como emprendedora y paso de allí al mundo corporativo. Y bueno, tengo que decir que fue tal vez una experiencia única, maravillosa, en donde entro a ser parte de unos equipos increíbles de altísimo desempeño, con vicepresidentes de logística, de producción, de mercadeo, de ventas, unas personas con unas experiencias maravillosas. Cuando esto nosotros éramos todo con las uñas y casi que de buena voluntad, y encuentro un mundo diferentísimo, y sobre todo con un deseo real, porque aquí viene un tema importante, de hacer transformación. Y me invitan además a ser vicepresidente de transformación digital de Postobón, en donde junto con todo el equipo de Postobón, en cabeza de su presidente Miguel Escobar, ponemos en marcha toda la planeación y puesta en marcha de la transformación de Postobón. Y fíjate lo que es ser visionario. Una compañía como Postobón, más de 100 años de historia, en uno de sus mejores momentos de la historia, dice, yo le voy a apostar a eso, porque eso es el futuro. Muchos se preguntarían, pero ¿para qué dañar lo que no está dañado? ¿Para qué transformar? ¿Para qué cambiar si está funcionando tan bien? Con unos evitas increíbles. ¿Para qué? Porque cuando realmente tiene uno un líder que es un verdadero visionario y dice, porque mi consumidor está cambiando, porque mi consumidor hoy es distinto, porque las exigencias de mi consumidor son diferentes y eso va a evolucionar, y si yo no lo acompaño en esa travesía,
no voy a poder seguir siendo lo que soy. Y allí empezamos junto con todo el equipo directivo y una consultora que nos acompañó en este proceso. Se definieron más de 100 iniciativas y arrancamos todo este proceso de transformación. Y aquí hay algo que a mí me parece fantástico, y es que un día yo le pregunto a Miguel, oye, ¿ya estás tranquilo? Porque pues al principio esto es vertiginoso y es la incertidumbre y cómo lo vamos a hacer. Y me contestó una de las cosas que tal vez para mí son de las más valiosas que me ha contestado un líder, y es: yo no estoy tranquilo, pero yo estoy on board. Y eso es lo que realmente uno necesita en un proceso de transformación, un verdadero compromiso de la cabeza, una verdadera compromiso por parte de los consejos directivos, de los ejecutivos de las organizaciones, porque es la única forma de poder hacer un ejercicio de transformación que impregne a la organización y que sea verdaderamente transformador hacia lo que se espera entregar a un consumidor. Wow, entonces ahí hay digamos, una gran sabiduría. No hay proceso de transformación ni digital ni de clientecentricidad si la alta dirección no está comprometida. Capítulo 1. Enfocarse en atender las necesidades y expectativas para ofrecer una mejor experiencia. La relevancia de conectar la teoría académica con la práctica real. El impacto de la transformación digital en las organizaciones y la importancia de la diversidad en los equipos de trabajo. La necesidad de que las tecnologías digitales ofrezcan beneficios reales y prácticos a los clientes, en lugar de ser meramente presentaciones teóricas. La importancia de tener líderes visionarios y comprometidos con la transformación. Unos dirían que compromiso es la chequera acompaña el compromiso. Si estamos dispuestos a invertir en la incertidumbre de esta iniciativa, pero somos muy conscientes que tenemos que acompañar ese proceso. ¿Qué es eso? ¿Qué está jugado? Yo creo que la chequera es importante, sí, pero la chequera sin un verdadero on-board, y eso es lo que yo admiro tanto de esta frase, es muy difícil, porque tú puedes hacer la chequera porque te obligó un consejo. Okay. El consejo directivo te dijo: tú tienes que hacer un proceso de transformación, tú eres el presidente de la compañía y dices: pues sí, yo hago caso, no le creo a esa vaina y ellos verán si se van a gastar esa plata. Okay. Eso es una posibilidad. De acuerdo. El estar on board es realmente la convicción de que esto nos va a llevar a un siguiente paso. Okay. Esto va a ser lo que realmente va a asegurar esa sostenibilidad de la organización, que realmente hay un compromiso con mi consumidor, que entiendo que ha cambiado y que yo lo acompaño en ese proceso de su nueva travesía como un individuo eventualmente diferente. Perfecto. Ese es el verdadero compromiso. Me encanta. Ahora, eso tiene un elemento muy importante, que es cómo la cultura de la organización se alinea a esa vocación de transformación, porque muchos, y probablemente lo hemos oído en muchos foros, dice: la cultura desayuna estrategia por la mañana. ¿Cómo estaba preparada en ese momento la organización culturalmente para aceptar el reto de transformación? Decía, la alta dirección estaba on board. ¿Cómo estaba el resto del cuerpo? ¿Cómo estaba el resto del equipo? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para que la gente... A nadie le gusta salirse de su zona de confort, y más cuando está ganando. Dice: pues ¿para qué? Si nos está yendo bien, ¿qué nos vamos a meter en esa vaca loca? ¿Cómo movilizaron al entorno de una organización tan grande? Bueno, aquí nos encontramos con que aprendimos grandes lecciones, y es que nada de esto puede ir sin un proceso de gestión del cambio. Okay. Y es que pues las iniciativas no es solamente vamos ahora a hacer ventas vía analítica, ¿no? Análisis de ventas vía analítica, y suena como tan fácil, y ya. Y eso es el equipo de tecnología y el equipo de ventas juntos, y no. No, aquí tiene que realmente intervenir un proceso de gestión del cambio que acompañe toda esa transformación cultural. Porque de lo contrario te vas a encontrar con un muro de concreto. O sea, esto, mejor dicho, el muro de Berlín era un juego de niños si tú no tienes todo este proceso acompañado. Y lo vivimos
y lo aprendimos pronto, pero a las malas. ¿Por qué? Porque sacamos un primer piloto de una de las iniciativas, era asociada a ventas, cuando me llaman y me dicen, oiga, nos van a montar un sindicato. Yo, ¿cómo así que nos van a, si sacamos 50 personas a hacer un piloto, y cómo así que nos van a montar un sindicato? Claro, porque dicen que esos aparatos van a reemplazar a la fuerza de ventas de Postobón, entonces nos están montando un sindicato. Entonces tocó salir corriendo, ir y explicarles que esto no los iba a reemplazar, que lo que estábamos era entregando unas herramientas que les iba a facilitar su trabajo, no solamente a ellos, sino mejorar la experiencia a sus tenderos, a sus clientes, en donde les íbamos a ayudar dándoles ese pedido óptimo para cada uno de manera personalizada, lo que iba a generar mayores ingresos para el tendero y que iba a ser mucho más acertado en beneficio al consumidor de esa tienda también. Ese día entendimos que nosotros no podíamos hacer todo esto en una oficina sentado en el piso 11 en la Torre Coltejer y que teníamos que incorporar e involucrar a prácticamente toda la organización. Y desde ese entonces, cada una de las iniciativas, pues había personas de las fuerzas de ventas, había personas de los equipos de logística, en las distintas iniciativas, trabajando, involucrándose, aportando, sintiéndose dueños de las iniciativas, y eso generó una verdadera transformación, una verdadera revolución que pues ha hecho que hoy sigue el proceso de transformación andando. Y en ese momento ya vamos hacia el paso al CESA, pero en ese momento no quiero pasar inadvertido tú hablas del consumidor y me gustó la frase de tu líder que decía, hoy estamos cómodos y dicen que los líderes tienen una doble rol, mantener la salud financiera del hoy, pero garantizar la salud financiera del mañana. Y ese es muy retador, porque hay cosas que yo puedo hoy renunciar y comprometer, pero afectar gravemente esa salud financiera futura. Y él decía, nuestro cliente, tú lo hablas de consumidor, nuestro cliente está evolucionando, tenemos que acompañarlo. Hoy somos su empresa preferida, pero no tenemos aseguranzas de que lo seamos en un futuro próximo. ¿Cuál era la lectura de ese cliente en ese momento? Yo creo que pues lo estamos viviendo, un tema de cambios de hábitos muy importantes, Okay. Vida saludable, mucha tendencia hacia la vida más saludable, un tema en donde el consumidor también, el tema de conveniencia, el poder encontrar no solamente en los canales tradicionales, sino en puntos diferentes, tener acceso a producto, el poder adquirir los productos de una manera distinta. Entonces, esas 4P tradicionales, Sí. llevadas a asteroides, digámoslo así. Sí, total. Pero fíjate, Emilia, que esa narrativa nos hace pensar sobre cómo articulamos el cambio es constante. Uno le dicen el cambio no para, la experiencia no para. Lo que, vuelvo y te digo, lo que hoy nuestros clientes nos admiran, mañana es un obligatorio, y más en un entorno en el cual, por ejemplo, las empresas como Rappi, que ponen un estándar en turbo de entregar en 10 minutos o menos, uno le dice al banco, oiga, ¿y usted por qué mi tarjeta de débito se va a demorar un mes y medio en entregármela? No, las nuevas generaciones tienen expectativas muy elevadas de cómo prestamos servicios, y no para. Y el cliente, pegándolo con lo que mencionabas antes, ya no es una comunicación unidireccional, sino entre los clientes se hablan. Las redes sociales habilitó una cantidad de conversaciones de lo que yo hablas tú, de tu libertad, de ellos de comunicarse cómo se sienten tratados, y hay influenciadores y hay validaciones, y las marcas ya no controlan lo que se dicen de ellas, ya son las redes los que controlan lo que la gente opina verdaderamente eso. ¿Cómo hoy, o de lo que dejaste en esa organización, o hoy, cuál es el mensaje de cómo ir en tiempo real, que ese es el gran reto, a nuestros clientes consumidores? Porque ya no es fotografías, sino es 8K tiempo real, y un problema de marca puede pegar la reputación de años de una organización si no la no confronto, no la manejo oportunamente y de la manera correcta y con el medio correcto, porque las redes son inclementes.
tú te equivocas y te castigan. Pues mira, yo creo que, y eso después lo voy a unir a lo que estamos haciendo en el CESA, pero quizás hoy más que nunca nos vimos retados a estar aprendiendo permanentemente. Y quiero ir como a los atributos, y voy a chiviarme un poquito. Dale. La primicia. Los atributos de lo que son los líderes de hoy. Okay. Nosotros los hemos llamado los agers, porque están siempre esos líderes de hoy, tienen que estar como en ese límite, a ese borde de aquí está el precipicio, ¿no? Y aquí está la pradera, sí. pero siempre estamos caminando como en ese borde. Un ager es curioso ante todo. Okay. Y parte de lo que vimos y lo experimenté en Postobón era todas estas personas maravillosas con una gran curiosidad de aprender, de entender de su consumidor, de cómo aplicar todas estas nuevas tecnologías como un gran habilitador para ponerla al servicio no solamente del negocio, sino de sus clientes. Acuérdate que en consumo masivo está el cliente, que es ese más el institucional, de los canales, está el consumidor y está el shopper, o sea, claro. Esto hay de todo. Entender cada uno sus necesidades, sus intereses y poder ya no solamente de manera casi que pretenciosa como era antes, en que pues que vayan al supermercado, a la tienda, que allá está, sí. ¿No? Sino yo cómo realmente lo entiendo y entiendo si quieren botellas grandes, si quieren botellas más chiquitas, el tema del plástico. Oiga, cada día hay más conciencia frente al clima, frente al medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que entonces las botellas cada vez tengan menos plástico? Volvemos a la botella de vidrio. Fíjate que eran cosas que en zonas de confort jamás te las ibas a preguntar. Entonces, ese ager tiene eso. Ese ager es curioso, ese ager es audaz, el ager es lanzado, es de alguna forma atrevido, ¿no? Es un rebelde, pero no es un rebelde sin causa. Es un rebelde que es capaz de hacer un scouting del mundo y entender que tiene que ir un paso hacia adelante. Es conector, no trabaja solo, ¿no? Junta puntos y entiende que hoy incluso las grandes organizaciones tienen que trabajar en alianza con otros, con los emprendedores, aprender de los más pequeños. Ese ager también pues es innovador, no para, pero tiene una cosa que me encanta y es que el ager es humilde y es que el ager es capaz de decir me equivoqué. Okay. Y vuelvo y intento. Okay. Metí la pata y la saco rápido, aprendo de eso y corrijo. Fíjate que el propio concepto del agilismo, las metodologías rápidas. Se va a equivocar, pero equivóquese rápido, itere, pivotee y avance. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si pasamos mucho tiempo, los ingenieros pasaban épocas, años, perfeccionando el software y hasta que no estuviera perfecto no salía. No, salgamos, testeemos. Claro, y cuando salía ya no servía, porque el mundo ya había cambiado. Ya había cambiado. Correcto. Pero decías que nos estabas dando una primicia, intuyo que aquí hay algo con el perfil del estudiante del CESA. Correcto. El ager, ok, me encanta. Pero quiero pegarlo con una palabra que utilizaste desde muy temprano en esta conversación, Emilia, que te definía a ti en emprender. ¿Qué es para ti emprender? ¿Qué es un emprendedor? Pues mira, eso sí que ha sido como una de las grandes labores que hemos venido haciendo últimamente en el CESA y es entender qué es un emprendedor. Porque emprendedor no solamente aquel que emprende una idea y la empieza a desarrollar para volverla una oportunidad de negocio o de empresa. El emprendedor para nosotros es una mentalidad, es el mindset de emprendimiento. Okay. El emprendedor es una persona que también incluso es intraemprendedor y es al interior de las organizaciones, es capaz de identificar nuevas oportunidades, es capaz de leer el mercado, es una persona absolutamente empática que es capaz de ponerse en los zapatos de los demás y desde allí buscar cómo solucionarles una problemática.
Entonces, para nosotros el emprendedor no solamente es el que hace empresa, no solamente el que crea una empresa y que después ojalá se vaya a un VC, consiga un fondeo y además se vuelva un gran empresario. Ese es también un emprendedor. Pero el emprendedor es aquella persona que es capaz de acompañar a cualquier empresa en ese proceso de crecimiento y de evolución en este mundo de permanente cambio e incertidumbre en que estamos. Perfecto, entonces déjame, como dicen los americanos, pick your brain. Entonces está el ager, está el emprendedor y está la clientecentricidad. Conjuguemos los tres. ¿Cómo ves jugando, es decir, puede haber uno sin el otro? Pues yo creo que acabas de describir casi que ojalá un egresado CESA. La cuña no sobraba, pero bueno. Pero eso espero. Eso está buenísimo, ok. Porque eso es lo que buscamos. De alguna manera, yo creo que cuando tú eres un líder que tiene todos estos atributos y lo juntas con ese ser emprendedor, que al final lo que está buscando es evolucionar en nuevos modelos de negocios, evolucionar en nuevas formas de hacer las cosas, al final, ¿para qué lo estás haciendo? Pues sí, hay temas de negocio, de patrimonios, de riquezas, todo eso está bien, pero vámonos a algo más noble y es a satisfacer necesidades. Yo me voy a volver una gota y es que definiciones de transformación hay muchas. Yo tengo una que creo que es la que para mí resume todo esto y es que transformación es hacer la vida de las personas más fácil. Y cuando abordamos un proceso de transformación profundo en donde estamos juntando a estos líderes con atributos de agers y con mindset de emprendedor y que además lo que están buscando es que siempre un proceso de transformación está poniendo a su cliente, a su consumidor en el centro, lo que al final está buscando hacer la vida de las personas más fácil. De acuerdo. De acuerdo. Fíjate que en una de estas muy gratas conversaciones como la del día de hoy, estaba hablando con Matías Laxel, el gerente general de Rappi, y me decía, es frecuente confundir que los avances tecnológicos, los apps, la manera en que la tecnología puede hacer disrupción en muchos frentes, sobre todo en reducir trámites, en reducir fricción, hacer la vida más fácil a la gente, desconocer que lo importante es cómo se siente el cliente, lo que tú decías. Y lo que primero trata el de vocalizar es, ok, está muy chévere lo que me planteas y eso cómo afecta a nuestro cliente. En el caso de él son los rapitenderos y es su cliente final. Entonces es muy la narrativa tuya de claramente tiene que haber ese vaso comunicante de por qué hacemos lo que hacemos en tecnología, por qué pensamos diferente, es porque hay un cliente que sabemos podemos servirle de una mejor manera. Pero muy bien, entonces ahora sí, vámonos rápido al presente. ¿Por qué el CESA? ¿Cómo transformas una institución? Porque si hay algo en el imaginario de los colombianos y los latinoamericanos es que estas son instituciones monolíticas, llenas de sabiduría, los templos, que allá se aprenden grandes cosas. ¿Cómo la transformas con estos tres elementos? Uno, ya sé el entregable al final. ¿Cuál es el ADN? Ya nos chiviaste el ADN del egresado del CESA. Pero eso tiene transformar una cultura. ¿Cómo habilitas a tus docentes para alinearse con esto? ¿Cómo ponemos a nuestro estudiante en el centro del negocio? No es un reto menor. Cuéntanos un poco, Emilia. No es un reto menor. Tal vez es el reto más que he tenido en mi carrera profesional. Okay. Yo salgo de Postobón en el 2019 y entro a ser Business Advisor liderando la práctica de transformación digital para Hispanic South America en Accenture. Okay. Estuve allí 2 años y salgo en septiembre del 2021 como un poco con la decisión de tomarme un sabático. Okay. Dedicarme a unas juntas directivas, a volver a mirar el mundo como de otra manera y ese era mi plan. Okay.
hacer un par de consultorías en temas de transformación, acompañar a un grupo empresarial muy grande que en ese entonces me estaba pidiendo que lo acompañara en un parte de un proceso. En fin, ese era mi plan. Okay. Cuando me llaman y me dicen que me han postulado mi nombre para la rectoría del CESA, la primera sorprendida fui yo, porque les dije, yo sé de transformación. Sí. Y me dijeron, pues por eso. Okay. Esto para decirte que esto no es un capricho mío, esto es un mandato del Consejo Directivo. Esto no es que llegó un nuevo rector y es un rector que dice, ahora vamos a hacer transformación. Okay. Esto es un mandato del Consejo Directivo que entiende que las industrias, los sectores, el mundo se está transformando y que la educación no es la excepción. Y que necesitamos acompañar a esta institución que tanto queremos en ese proceso y entender eso qué significa. ¿Cómo me como un proceso de transformación al interior de la educación? Capítulo 2. Los procesos de transformación implican o solo implica una inversión financiera, sino también un cambio cultural profundo. La importancia de la gestión del cambio para lograr una transformación exitosa. La necesidad de entender las cambiantes expectativas y comportamientos del consumidor, así como de adaptarse para satisfacer sus necesidades. La necesidad de líderes curiosos, audaces y adaptables que estén dispuestos a aprender continuamente y a liderar procesos de transformación. La tecnología y la innovación como herramientas claves para reducir fricciones y hacer la vida de los clientes más fácil. Cuando uno recibe mandatos, un mandato no menor como el que recibiste, hay una explicación del contexto en lo que vivíamos como humanidad. Acabamos de pasar una pandemia y yo creo que uno de los sectores que, como la salud, que la gente no creía en la salud a distancia, el trabajo desde la casa y la educación desde la casa. El mundo había cambiado. El mundo había cambiado. ¿Qué encontraste? Pues primero me encontré que el mundo se ha cambiado, pero como en todas las organizaciones y en muchas instituciones, nos cuesta trabajo el cambio y en la posibilidad en que nos pudiéramos devolver, nos sentíamos más cómodos. Me encontré todavía un mundo híbrido, ¿no? En donde a veces nos tocaba hacer clases virtuales, a veces nos tocaba dar clases, podíamos hacerlas presenciales, mucho tapabocas, pero para mí era una gran oportunidad, por lo que tú acabas de decir. La pandemia trajo mucho dolor a muchas familias, mi mamá se murió de COVID, pero al mismo tiempo fue una gran oportunidad para la humanidad, una oportunidad para adelantar lo que era eminente que iba a suceder, y es que entendiéramos que hoy podíamos hacer las cosas, prácticamente todo, de una manera distinta, que podíamos vivir de una manera distinta, que se podía trabajar desde Pereira y trabajar en Colombia, en Bogotá, o que se podía trabajar en India y hacerlo desde Bogotá. Entonces, realmente esto nos dio una perspectiva como individuos muy distinta, y eso fue como el inicio para que muchos se cuestionaran, muchos preguntaran, esto es tan solo la punta del iceberg de lo que se nos viene. Hay otros que simplemente prefieren no verlo y decir, el mundo no va a cambiar. Eso fue algo que ya pasó, una época muy dolorosa que no se va a volver a repetir, y el mundo tiene que seguir como siempre ha sido, con ciertos cambios en la tecnología como uso para el día a día. Pero después viene otro golpe durísimo que se llama ChatGPT, y cada día, y van a venir más, en que nos van a seguir sacudiendo y diciéndonos, no se equivoque, esto es solo la punta del iceberg. ¿Cuál es ese fondo, Mauricio? Todos lo estamos descubriendo, y no solo en la educación, en todas las industrias. Todos estamos tratando de acomodarnos y de entender y de explorar hacia dónde va la humanidad. Y te estoy hablando de los siguientes 20, 30, 50 años.
El que sea bueno o malo, yo no voy a entrar en ese cuestionamiento. No voy a entrar y creo que eso lo hacemos nosotros como seres humanos. El cómo abordemos esto de manera íntegra, de manera ética, eso depende de nosotros. No depende de nadie más al final. Yo estoy convencida que fue tal vez de los retos el más interesante al que me han invitado en toda mi carrera profesional, pero también el más difícil, porque a la educación no la han cuestionado nunca en los últimos 400, 500, 2000 años, jamás. Ha sido la misma siempre. Y viene una persona que además no tiene nada de experiencia en el ámbito académico a decirnos que vamos a hacer cosas de una manera distinta. Esto me ha tocado de verdad con mucho respeto, con mucha empatía, con muchísima admiración hacia todas estas personas, decirles que no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a explorar de manera conjunta. Hemos venido armando un equipo maravilloso de personas que tienen como esa doble visión, ¿no? Te interrumpo ahí, me encanta, pero quiero puntualizar ahí porque estos procesos de transformación requieren muchísima empatía. Habrán quienes, como decías tú en tu narrativa, cuestionan si fue un tema pasajero y volvemos nuevamente a acomodarnos en nuestra realidad anterior o esta nueva realidad quedó para acomodarse y prepararse para cosas, como decías, ChatGPT, que están transformando. Pero volviendo al ser humano que lidera, que está en la rectoría, que enfrenta, pongámoslo entre comillas, egos, personalidades muy fuertes en una institución no puedes cuestionada. quitar las comillas. No, ¿cómo movilizas el consenso suficiente para que crean en tu apuesta? Porque no debe ser fácil movilizar voluntades. Esa respuesta ya te la di y es lo mismo que con Postobón. Si no hay una convicción de la alta dirección, es imposible hacerlo. Okay. Y esto no es Emilia, no es la rectora. Esto es el consejo directivo con el comité ejecutivo absolutamente on board. Listo. De lo que estamos haciendo. Vale. ¿Y el estudiante dónde está? Cuéntame, porque ese es nuestro foco de conversación. ¿Y el estudiante que encontraste post pandemia? Está en el centro de todo. Nos encontramos con un estudiante triste, te tengo que decir. Nos encontramos con un estudiante, muchos de ellos con miedo. Estudiantes que venían de terminar sus colegios en pandemia, que no tuvieron sus experiencias de grados. Estudiantes que todavía nos están llegando, que estuvieron octavo, noveno, en pandemia, con un tema de salud mental complejo. Nos encontramos con eso mucho y hoy también lo tenemos. Lo primero que hicimos pensando en nuestro estudiante en el centro fue fortalecer todo nuestro apoyo en los temas de psicología, de acompañamiento al estudiante, tanto en su salud mental como en sus procesos académicos. Entonces tenemos unos centros de apoyo en matemáticas, centros de apoyo en lenguaje. Esto es algo que venía desde tiempo atrás y lo hemos venido fortaleciendo. Todo el tema del club de finanzas, todo esto en pro de acompañar a un estudiante que de alguna forma venía temeroso. Imagínate estos jóvenes, estos niños que de alguna forma pues les tocó sus últimos años o les tocó estar en la mitad de su proceso escolar bajo todo este mundo tan difícil que fue la época de la pandemia. Y Colombia fue además uno de los países que estuvo más tiempo encerrado y más tiempo con tapabocas y con los aeropuertos. Mi hija vivía en Washington y yo decía que no le vaya a dar ni una gripa porque no puedo ir a verla, ¿no? No podemos hacer nada. Entonces, la verdad, yo creo que estamos como humanidad todavía saliendo de lo que eso significó para las personas mayores, para los jóvenes, para los niños. No que para uno no, pero fíjate, Emilia, que ahí leo en tu relatoría
que hubo un entendimiento por parte de la universidad en entender que el cliente, el estudiante, tenía unas dimensiones que normalmente no se abordaban, pero eran relevantes para poder construir ese estudiante que quiere el CESA. Tenía que abordar su salud mental, su entorno familiar, cómo lo acompaño y lo rodeo frente a sus miedos, que uno podría decir, pues eso es problema de la familia o eso es problema del muchacho, no de la universidad. Ahora, en el CESA nunca ha sido problema de la familia del muchacho. Ok. Y es que eso es uno de los grandes valores del CESA. Y es que el CESA sí tiene una educación personalizada. Y cuando nosotros hablamos de una educación personalizada, no es solamente que son salones pequeños de 35, 30 estudiantes, sino que realmente hay un relacionamiento uno a uno con nuestros estudiantes. Sabemos quiénes son nuestros estudiantes. Los profesores están siempre muy alertas. Ellos son los docentes son nuestros primeros ojos en decir, yo veo a este muchacho que venía muy bien y ha echado para atrás, algo debe estar pasando. Entonces, eso en el CESA... Y nos ocupan. Y nos ocupa. Y nos ha ocupado durante 50 años. Okay. Y nos sigue ocupando. Fíjate que no hay una frase que en mi ejercicio profesional de ver muchas industrias, y creo que aquí calza muy bien, en la salud lo llaman la humanización de la salud, en la banca la humanización de la banca. Es la impronta del CESA, la humanización de la labor educativa. Fíjate que te dije, nosotros tenemos unos valores muy importantes, y es ese gran diferencial del CESA es esa excelencia en la educación. Y ahora podemos profundizar sobre eso porque además tenemos unas noticias lindas. Okay. Es el tema de una educación personalizada que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, es la innovación permanente. Esto no es que el CESA se haya quedado quieto 50 años y llegó Emilia y ahora está haciendo un proceso de transformación. El CESA ha evolucionado durante 50 años y lo otro es una educación absolutamente humana. Y eso es lo que uno como egresado del CIESA se lleva en su maleta siempre. Ok. Sí, en el tradicional mapa de DOFA, de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, las amenazas del entorno, ¿cuáles son los retos que enfrentamos como sociedad en materia de alejarnos de este estudiante? Que probablemente ya me has dado la mayoría de la respuesta, pero quiero esa visión ya no del CESA, sino de la Universidad Colombiana. ¿Cuál es el gran reto que tienen ustedes para con el estudiante? Pues mira, yo creo que tenemos un reto enorme alrededor del tema de la ética y la integridad de los estudiantes. Yo creo que hemos perdido muchos de nuestros valores como, en algunas partes, como país, como familias. Y creo que las universidades tenemos como el gran reto y el deber ser de acompañarlos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de volver a mirar lo público. Nos hemos concentrado en los últimos años en el sector privado, venimos del sector privado, nacemos del sector privado. El CESA nace hace 50 años en cabeza de Hernán Echavarría y otros 37 personas que vienen de la ANDI y dicen necesitamos formar una escuela, crear una escuela de negocios para formar a los futuros líderes empresariales. De aquí han salido personas maravillosas que han sido ministros, que han mirado lo público, pero yo creo que en los últimos años el CESA y el país, muchas de las familias empresarias, le hemos dado un poco la espalda a lo público y nos hemos dedicado a hacer país desde lo privado. Yo creo que hoy hay una gran responsabilidad de volver a conocer el país, de conocerlo desde lo público, de querer uno hacer parte de eso. Yo creo que hoy tenemos que tener una mirada distinta alrededor de los temas de diversidad, equidad y inclusión también, en donde pues son conversaciones que no deberían tenerse que dar, deberían de tenerse que dar natural, pero aún en nuestro país, somos un país conservador, somos un país tradicional, tenemos que formar y el CESA pues viene haciendo unos esfuerzos enormes. Tenemos un programa que se llama Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, hoy con más de 600 mujeres formadas, preparadas para ser parte de las principales juntas directivas de este país. Acabamos de cerrar la primera cohorte de un programa que se llama Proyecto
H, que es un programa académico dirigido a hombres, presidentes, vicepresidentes de compañías. Acabamos de cerrar la primera cohorte, formándolos en gobierno corporativo bajo la dimensión y el entendimiento de lo que significa diversidad, equidad e inclusión. Y tenemos otro programa que me encanta, que se llama Mujeres en Trayectoria Empresarial, que es para mujeres jóvenes entre los 20 y los 32 años más o menos, acompañándolas en todo ese proceso de liderazgo, de empoderamiento, pero siempre buscando ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, porque esto no es de que es que ahora nos volvimos solamente orientados hacia la mujer, sino siempre buscando ese equilibrio, porque las conversaciones hoy de diversidad, equidad e inclusión tienen que estar en la mesa y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlas. Me encanta porque yo digo en mis conversatorios y con mis clientes hablamos de la cultura es lo que viven las conversaciones. Estoy entendiendo de tu relato que estos componentes están en la conversación permanente del CESA. Así es. Y también utilizando clasificaciones, los arquetipos de clientes, hay diferentes arquetipos de estudiantes y ustedes están haciendo el rol, digamos, misional, no claramente, más allá de lo privado, ahora es lo público, porque Colombia es nuestra gran empresa. Tenemos también que formar grandes líderes de nuestra empresa Colombia. Me encanta, Emilia, pero regresemos al centro de gravedad del CESA y la clientecentricidad. Y yo tengo que confesar que antes de empezar esta conversación tan agradable contigo, mencionaste algo que fue sorprendente, que fue la vicerrectoría de experiencia y transformación. Y dije, bueno, ahora sí me voy a venir a trabajar ya al CESA. ¿Cómo así que una vicerrectoría de experiencia y transformación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué función tiene? Esto es como un ornitorrinco. Esto es lo más raro que uno puede ver, porque es un mamífero, pero se reproduce por huevos, pero además es una cosa rarísima. Cuéntame, ¿qué es eso? Mira, la Vicerrectoría de Transformación de Experiencia se creó hace unos 6, 7 meses en el CESA como resultado de todo nuestro proceso de transformación. Nosotros buscamos ser una institución cada vez más liviana, siempre nos hemos caracterizado por ser una institución cercana con los distintos grupos de interés. Y lo que buscamos con esta vicerrectoría lo definimos de una manera relativamente sencilla. Una es que tenga esa parte de experiencia, es un pie muy firme en el presente, en donde podamos asegurar esa experiencia de nuestro estudiante, de nuestro docente, porque no solamente hacia el estudiante, sino también hacia nuestros profesores, en donde realmente se estén identificando claramente todos estos principios fundamentales de los que te hablaba hace un momento, de la excelencia, de la personalización, de la innovación y de una educación humana, en donde pues está toda el área de bienestar, en donde está toda la parte de psicología en esa área de bienestar, en donde está todo el tema de las selectivas que complementan todo nuestro currículum académico, generando y desarrollando también todas esas habilidades blandas que hoy son fundamentales en el ser humano, en donde está toda la parte de internacionalización, en donde estamos asegurando esa experiencia a nuestro estudiante en el área de financiación, el área de la comunidad de egresados y de la comunidad en general. Es ese pie firme en el hoy para asegurar una experiencia única que haga que al salir pues pase como conmigo, ¿no? Y es que uno no quiere irse nunca y tengo la felicidad de que tengo hasta un hijo aquí. Entonces, asegure esa experiencia que siempre nos va a traer al estudiante de regreso. Y más ahora en donde ya te cuento hacia dónde vamos. Y esa transformación es ese pie en el aire, dando ese paso largo hacia el futuro. Es esa mirada hacia dónde vamos para asegurar siempre sobre los cimientos que se han construido, esa coherencia de 50 años de historia, sobre esos fundamentos, asegurar otros 50 años del CESA. Esa sostenibilidad de la institución,
esa mirada hacia lo que hoy el estudiante, el docente de hoy quiere y debe ser, y acompañarlos en todo ese proceso. Dentro de todo eso no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho como siempre de la mano con el sector empresarial. Entonces te doy un ejemplo. El año pasado hicimos revisamos absolutamente todo nuestro currículum y lo hicimos de la mano del sector empresarial, porque quisimos hacer una revisión de la pertinencia curricular del CESA. No era un tema de actualización, sino de pertinencia. Quisimos estar seguros que nuestro currículum sea pertinente al sector público y privado y que nuestros egresados cumplan con todas las necesidades que nuestro país y la región están necesitando. Como dirían los entrenadores de básquet, tiempo. Aquí hay una píldora increíble que es, muchos líderes plantean lo que acabas de decir y me encanta y quiero resaltarlo, de afuera hacia adentro. Nuestro estudiante cumple un propósito corporativo de emprendedor, pero no miremos nuestro ombligo y no la sabemos todas. Preguntemos a nuestro cliente, el que va a contratar, el que va a vincular, el que va a invertir capital en nuestros estudiantes para que emprendan, qué esperan recibir del lado nuestro, porque ellos es el cliente que queremos deleitar con el egresado CESA. ¿Te entendí bien? Así es, así es. Y una de las cosas que validamos es que ese cliente, si lo quieres ver así, que es al final esas empresas o es esa gran empresa llamada Colombia, o son esas grandes empresas por fuera de Colombia, donde hoy tenemos regados, egresados ESA por todas partes del mundo, están diciendo, no me los deje solos, acompáñenlos en su formación a lo largo de la vida. Capítulo 3. La humanización como un valor diferencial, en el que los estudiantes reciban una atención cercana y personalizada. La necesidad de mantener una innovación constante para estar al día con las necesidades del mercado y las tendencias tecnológicas. La responsabilidad de promover y asegurar la diversidad, equidad e inclusión. Y vamos al Customer Journey entonces. Onboarding, alguien se gradúa del colegio en Colombia, en un país, me imagino que tienen estudiantes de otros países. ¿Cómo empieza ese onboarding, ese abordaje a los prospectos con unos atributos muy particulares? Es una escuela de negocios, aquí no hay medicina, aquí no hay biología. Ustedes deciden, por estrategia nos vamos a concentrar en nuestro ADN de empresa, escuela de negocios. Perfecto. El cliente, nuestros prospectos calificados que llamamos, quienes hacen match con nuestra propuesta de valor, viven la experiencia CESA y evolucionan hacia posgrados, maestrías, y luego son la fuente de nuestra recomendación, porque ellos son los que nos van a traer las nuevas generaciones. ¿Cómo es ese journey? ¿Cómo logras integrar esa? Mira, hoy el journey ha cambiado porque los seres humanos hemos cambiado. Ok, qué interesante. Y es que si bien, pues, uno antes iba hacia un pregrado y, ok, estaba bien y salía y eso podía dar, tú eres abogado, nunca ejerciste, pero te dio todas las bases para poder hacer una carrera profesional exitosa. Unos más pilos toman la decisión de decir, yo voy a seguir en un proceso formal de maestrías. Nosotros tenemos un pregrado en administración de empresas con 4 énfasis. Tenemos énfasis en analítica de datos, en management, en emprendimiento y en sostenibilidad. Nuestros egresados de pregrado se gradúan como administradores de empresas con un énfasis. Y pueden tener doble titulación con universidades de intercambio internacional. Bueno, pero eso ya hoy no es suficiente. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer mi maestría. Tenemos 8 maestrías, todas como escuela de negocios orientadas a los temas de negocios, finanzas, mercadeo, transformación digital, analítica de datos. Y tenemos un doctorado, un DBA, que es un doctorado en Business Administration. Y digamos, esa es nuestra oferta formal. Y de allí, pues, teníamos una cantidad de lo que se llamaban los servicios empresariales para poder dar a las empresas, ofrecerles todo lo que pueda hacer en temas de capacitación y desarrollo de competencias de sus colaboradores alrededor de todos estos temas.
y actualización de conocimiento. Eso era, digamos, la universidad tradicional, que pues cumplía muy bien para el ser humano hasta probablemente prepandemia. Hoy en día, o incluso hasta los centennials, pero hoy en día los seres humanos no paramos. Yo dije que yo no quería estudiar en medicina porque iba a tener que estudiar toda mi vida y yo no quería eso. Pues Mauricio, he estudiado toda mi vida, tal vez más que si hubiera estudiado medicina, porque pues me metí a un mundo que es el mundo de la tecnología, en donde me tocó permanentemente para poder estar medio entendiendo eso, cómo podía aplicarlo en beneficio de mis clientes, porque siempre estuve más del lado del servicio y pues me tocó aprender con una curiosidad infinita y acuérdate de los atributos de los agers. También a veces ser un poquito audaz y lanzarme al agua sin mucho paracaídas a ver qué pasaba. Pero la verdad es que eso hoy para el ser humano no es suficiente, simplemente un pregrado o un posgrado. Y el mundo se está moviendo hacia lo que se conoce como el lifelong learning, que es la formación a lo largo de la vida, en donde las instituciones de educación superior estamos en el deber ser de acompañar al individuo en esa trayectoria, en ese journey a lo largo de su vida, en programas formales, en una mezcla, en un mix de programas formales, de programas no formales. Para que te lo puedas imaginar de una manera fácil, tú tienes Netflix, tú eres el único usuario de tu Netflix o lo compartes con alguien. Pues compartidísimo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tú entras a Netflix? Hay distintos perfiles. Y tú entras al tuyo y seguramente está lo que a ti te gusta. No sé, las películas de acción, en fin. Todo menos romántico, pero sí acción. Exacto. Seguramente si entras al de tu señora te vas a encontrar con una cantidad de romanticismos y puro chick flicks que nos fascina a las mujeres y de pronto algo de misterios o de pronto documentales o cosas. Si entras a donde tus hijos te vas a encontrar con otro, pero es una cuenta de Netflix. De acuerdo. ¿Cierto? Y es Netflix. Sí. ¿Qué hizo Netflix? Pues aplicó y puso la tecnología al servicio de la familia para hacer la vida de todos ustedes más fácil. Pues así nos imaginamos un poco en el CESA esa formación a lo largo de la vida. Y es que cuando una persona entra a ser parte de la comunidad del CESA, no importa en qué momento de su vida, porque puede ser en pregrado o puede ser en el colegio cuando estamos haciendo unas asociaciones y unas alianzas muy poderosas con los colegios para acompañar a estos estudiantes desde el colegio, entregándoles competencias de liderazgo, de emprendimiento, finanzas, entregándoles desde allí microcredenciales que les van a servir de créditos para su vida universitaria formal en el pregrado y pueden ir evolucionando nuestros estudiantes de pregrado a través de modelos de flexibilización y modularización del posgrado. Eso quiere decir que un estudiante de pregrado va a poder empezar a tomar módulos de posgrados. A mí no me tocó eso. No, a mí tampoco. Qué tristeza. Pero ahí no acaba, porque no acaba en un posgrado, sino que los intereses y más en un mundo, hablamos que es que todo cambió, es que el mundo sigue cambiando. Hablábamos que esta es hasta ahora la punta del iceberg. Entonces, nosotros, el deber ser de las instituciones de educación superior, el deber ser del CESA, es acompañar al individuo en esa formación a lo largo de la vida y que pueda ir desarrollando sus competencias, sus intereses, de acuerdo a sus necesidades personales y profesionales. Entonces, hoy nos encontramos con personas mayores que están en proceso de sus edades de retiro, con unas experiencias maravillosas que uno dice, pero ¿cómo los van a retirar? Sí. Si todo lo que saben y todo lo que tienen para entregar, ¿no? ¿Cómo los aprovechamos para que sean quienes también compartan esa experiencia, pero también a su vez cómo les seguimos entregando conocimiento y desarrollo de competencias para que puedan seguir siendo productivos y aportando a la sociedad? Correcto. Dicen que la sabiduría es cuando uno aprende de los errores de los demás. Exacto. Y hay que traer y por eso es tan importante el usted no sabe qué me pasó ayer del profesor del CESA. La sabiduría. En el tema de la clientecentricidad o de la
el estudiante en el centro de la actividad de la universidad. Siempre, y trato de extrapolar con el mundo de los negocios y las empresas, se mira como un centro de costos o una unidad de negocio. Es una de las cosas que tenemos que tener, pero al finalmente es costo. Hablar de estos de atención centrada en el estudiante y estos programas de sostenibilidad y diversidad, y lo ven como, ok, toca tenerlo, pero otros que dicen, no, 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 esa es la base de nuestro crecimiento. Sospecho que claramente aquí es esto último, pero ¿cómo generas, y yo hablo del bilingüismo frente al consejo directivo, cómo en métricas financieras, que es el lenguaje de los negocios, el lenguaje de las organizaciones, traduces estos temas blandos para en la responsabilidad de asegurar el futuro? Es decir, necesito recursos, sé que están on board, sé que están comprometidos, pero para que haya lectura en el mismo PIG, pongámoslo así, de estos temas. Bueno, yo creo que pones un tema muy importante y es que una de las grandes desafíos a los que me encontré es que en una institución como en esta no se habla ni de cliente, ni de consumidor, ni de negocios, ni de evitas, ni de nada de eso. Wow. Porque nosotros somos una fundación. Okay. Y como fundación, pues realmente, y eso es el éxito de lo que las instituciones y de las universidades privadas que realmente están orientadas es a la excelencia y a la calidad, porque su foco está es en eso por encima de cualquier cosa. Todas las utilidades o todo el margen de contribución se devuelve a la institución asegurando su crecimiento, su sostenibilidad. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar muy fuerte en los costos y en los gastos. Desde que yo llegué... Los excedentes se reinvierten. Exactamente. Desde que yo llegué hemos implementado algo que hemos llamado la austeridad consciente. Wow, qué interesante. Y la austeridad consciente es un concepto bien amplio porque lo que sí busca es esa austeridad, pero de manera que no vaya de ninguna manera a traicionar la esencia del CESA. Okay. No con esta austeridad estamos diciéndole vamos a traer profesores de menor nivel o les vamos a dejar de pagar a los profesores, porque lo que necesitamos es asegurar la más alta calidad. Okay. No cuando hablamos de austeridad estamos hablando en que vamos a dejar de tener unos espacios de bienestar para nuestros estudiantes únicos. Lo que estamos buscando con esto es que realmente se invierta en donde va a generar un verdadero valor a nuestro estudiante, donde realmente estamos cumpliendo con esa promesa del estudiante en el centro, en donde estemos invirtiendo y poder hacer las inversiones correctas en aras de ese desarrollo de lo que estamos buscando en ese proceso de transformación institucional para asegurar 50 años más de vida. Porque a veces las instituciones, y más cuando estamos como en las vacas gordas, las organizaciones pues se relajan un poco frente a sus gastos y costos y cuando nos damos cuenta estamos en una espiral que nos puede llevar a una caída vertiginosa. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes que hemos hecho es generar esa conciencia, más allá de que cualquier cosa. Y eso nos ha traído como retribución, pues que hoy tenemos unas finanzas sanas, absolutamente estables. Somos una de las universidades con uno de los endowments más importantes en Colombia, un endowment que viene de 50 años de un trabajo serio por parte de mis antecesores, de los consejos directivos de la institución, que hoy nos aseguran la posibilidad de ese crecimiento. Okay. ¿No? Entonces, pues de alguna manera es un compromiso por parte de todos, no solamente del consejo directivo y de la alta dirección, sino de todo el equipo humano, de todos los colaboradores, de los mismos estudiantes, de los mismos profesores, en donde lo que queremos es con esto asegurar el que podamos seguir siendo la escuela de negocios número 1 del país. Increíble, tienes toda la razón. No lo he visto de esa manera, pero es un llamado muy superior
porque si bien es cierto que no hay que equivocarse en el gasto y en el costo, como tú dices, porque puede llevarnos a lugares indeseados, no menos cierto es que el llamado a la excelencia es más alto por los aportes que hacen grupos empresariales, familiares, a el ingreso de la institucionalidad. Luego, entonces, es aún más responsable lo que tengo que hacer, porque no tengo que reportar un EBITDA o una contribución real, pero tengo que reportarles en excelencia, tengo que reportarle en estos temas que estamos abordando. Qué interesante, Emilia. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde ves, desde el punto de vista sigamos hablando de nuestro estudiante, de nuestro profesor, cuáles son las nuevas dimensiones para mantenerlos deleitados? En esos dos órdenes, el estudiante y el profesor, que probablemente prepandemia, pospandemia y futuro disruptivo evolucionan. ¿Qué anticipas tú? Mira, la educación está viviendo un gran reto, y hablo de la educación en el mundo, no el CESA, estoy hablando de la educación en el mundo. Y es que cada vez hay una tendencia hacia la baja en las matrículas tradicionales, por varios factores. El primero es porque si uno mira hacia atrás, mis bisabuelos tuvieron 16 hijos, después mis abuelos o tatarabuelos tuvieron 16 hijos, mis bisabuelos tuvieron 12, mis abuelos tuvieron 4, mis papás éramos 3, yo tengo 3 y yo tengo un hijo que dice que no va a tener hijos. Gato. Gato y perro. Esa es la realidad del mundo entero. Wow, ok. Y eso, pues de alguna manera, está haciendo que las instituciones de educación superior tengamos que entender que nosotros no podemos, tenemos un compromiso hacia la sociedad de educar, de formar, de entregar conocimiento a través de nuestros equipos de investigación. No hemos hablado de los equipos de investigación. El CESA tiene un equipo de investigación centrado como escuela de negocios de la más alta calificación a nivel mundial, como 1A. Tenemos ese compromiso como instituciones de educación superior. Y definitivamente hacia donde tenemos que movernos es como universidades como MIT, Harvard, el Tecnológico en Monterrey, en donde no hay una dependencia en las matrículas para la sostenibilidad universitaria. Hoy nosotros tenemos, hace 2 años teníamos el 96% de dependencia de matrículas, hoy tenemos el 83.4% de dependencia en matrículas. Entonces, uno de los focos es la diversificación de fuentes de ingresos para la institución, para poder seguir asegurando esa calidad, para seguir asegurando traer a los estudiantes que pueden ser esos futuros líderes empresariales del país. Y eso es lo que realmente al final va a hacer la diferencia. ¿De dónde viene eso en las grandes universidades? De los endowments, de las investigaciones, de esa alianza entre el sector privado, público y la academia. Viene de todos estos nuevos modalidades de la educación a lo largo de la vida, en donde yo creo que la educación se va a empezar a transformar, y probablemente estamos a años de eso, pero vamos probablemente más a pasar de modelos de matrículas como los conocemos hoy a modelos de suscripción, que eso va a ser un cambio completo y bien disruptivo en la educación. Te puedo estar hablando de 20 años, 30 años hacia adelante, pero eso es lo que estamos vislumbrando en el mundo de la educación. Sí, te entiendo un poco en mi ignorancia, pero sorprendido por la iluminación de tus comentarios. Eso quiere decir que el modelo de suscripción es, por ponerlos en términos muy básicos, yo pago unas platas mensuales, y mientras esté suscrito puedo tomar cursos de diferente naturaleza. Probablemente eso, después de tu pregrado, eso va a ser tu vida en esa formación a lo largo de la vida, en donde a través de inteligencia artificial como Netflix te va a ayudar y te va a acompañar y te va a decir, estas son sus competencias, estos son sus intereses, yo le recomiendo que esta sea su ruta personalizada de formación. Y además, a través de tecnologías como blockchain, vamos a poder entregar una certificación
única en donde dice que Mauricio sabe hacer y es experto en lo que empieza a ser una mentalidad bien distinta. Wow. Nunca me imaginé esta conversación a ese nivel, pero tienes toda la razón. Altísimo elaboración en estos temas de cómo el blockchain puede entrar en una matriz de educación. Así es. Muy bien, entonces esas son las anticipaciones que tenemos hacia futuro de Emilia. Pues me encantó esta conversación. Mauricio, más bien que dicha este reencuentro. No, buenísimo, yo creo que hay unas perlas increíbles acá. No sé, la última pregunta, Emilia, es una que siempre habilita a quien se sienta ahí a esta narrativa. ¿Qué no te he preguntado que quisieras contar en estos temas de... Uy, bueno, yo creo que abarcamos muchos temas. Yo creo que quizás el gran desafío es el proceso de cambio que estamos viviendo, el desacomodarnos como seres humanos. Y tengo que decir que pues en eso estamos, no ha sido fácil, ha sido un reto complejo a nivel profesional y personal desde ese punto de vista, pero hoy estoy rodeada por un equipo maravilloso, por un consejo directivo comprometido y estoy seguro que vamos a poder acompañar al CESA en este proceso para asegurar 50 años de historia de esta institución maravillosa que ha formado tantos líderes que han hecho un proceso de transformar este país y muchas de las empresas a nivel regional y mundial. Sin lugar a dudas volveré porque esta conversación no termina hoy acá, es el primero de varios capítulos. Quiero volver adelante y ver cómo vamos en este proceso porque estoy fascinado por esta visión tuya que además que es muy cercana a nuestro tema. Vicerrectoría de Experiencia y Transformación, ya con eso lo dijiste todo. Muchas gracias, Emilia. A ti, Mauricio. Capítulo 4. El uso de tecnología para personalizar la experiencia educativa. La importancia de una propuesta de valor clara y segmentada para atraer a los prospectos adecuados. La evolución del Customer Journey debido a cambios en las expectativas. La importancia de mantener la excelencia y calidad a través de una gestión financiera responsable. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.